vamos a dar paso a la siguiente mesa redonda, que lleva por título El camino hacia la autosuficiencia energética en las ciudades. Y para ello contamos con la intervención como ponentes de Ignacio Ciubía, responsable de desarrollo de negocio de Edinor; Francisco Rodríguez Pérez Curiel, responsable del Laboratorio de Transformación Urbana de Tecnalia; Rafael Larreina, presidente de Red de Comunidades Energéticas; Eduardo Lobato, delegado comercial de Iberdrola en el País Vasco; y moderará esta charla José Ignacio Ormaeche, director del Clúster de Energía del País Vasco. Bienvenidos a todos. Gracias por estar en Ciudades del Futuro. Sí, así os veo a todos. Bueno, pues gracias por la presentación y por darnos la oportunidad de hablar un rato sobre la energía en las ciudades. Yo creo que ha sido muy oportuna y muy inspiradora la intervención previa a la ponencia sobre el asunto del cambio climático en Roma, porque, por ejemplo, el ámbito de energía nos ha recordado que las ciudades son unas grandes consumidoras de energía en la que se integran además distintos tipos de consumidores, por supuesto el consumo residencial de edificios, pero también comercios, empresas, todos los servicios que se prestan en la ciudad, parte muy importante el tema del transporte, especialmente el transporte público. Y por esa razón, y teniendo en cuenta que estamos todos embarcados en esa gran transición energética que hemos establecido como objetivo como sociedad, yo creo que prácticamente a nivel global, las ciudades son un lugar en el que nos vamos a enfrentar a retos, y ahora lo vamos a ver, no solo técnicos, sino también de otra índole, y eso es lo que vamos a tratar en este rato de que algunos de los protagonistas de las posibles soluciones a esos retos las compartan con nosotros. El panel yo creo que nos va a cubrir bastante bien un poco estas distintas perspectivas. Les voy a ir dando paso posteriormente, pero vamos a contar con un centro tecnológico como Tecnalia, especialista en muchas tecnologías, pero concretamente en los temas de transformación urbana. Vamos a contar con dos representantes de entidades que están todos los días dando solución a este tema del consumo energético en las ciudades a través de una de las figuras quizá más disruptivas o más innovadoras de los últimos tiempos y, en mi opinión, especialmente adaptada además a un entorno urbano, como son las comunidades energéticas. Estarán Edinor y la red de comunidades energéticas como protagonistas. Y también está con nosotros, me va a permitir que le diga, el comercializador tradicional de energía en los ámbitos urbanos, como es Iberdrola, que nos dará también su perspectiva y cómo ha evolucionado y cómo una comercializadora de electricidad de toda la vida, vamos a decirlo así, está adaptándose y está dando soluciones también a este consumo de energía. Así que, hecho este repaso, si os parece, voy a ir dando la palabra a cada uno de los ponentes. Haréis una primera intervención. Trataré de que os mantengáis en ese tiempo que hemos acordado previamente y de esa forma tendremos una primera perspectiva de todas las contribuciones para luego tratar de establecer algún foco en alguno de los temas o profundizar en alguna de las cuestiones. Así que empiezo presentando a Francisco Rodríguez Pérez Curiel. Es el responsable del Laboratorio de Transformación Urbana de Tecnalia y, como decía, como centro tecnológico de referencia, pues nos va a dar una visión casi diría introductoria sobre esas tecnologías que pueden resolver aspectos clave de la energía en las ciudades. De acuerdo, muchas gracias, José Ignacio. Y bueno, muchas gracias a la organización por darnos este espacio para hablar y sobre todo a vosotras y vosotros por vuestra perseverancia durante todo el día para escucharnos hasta ahora. Yo en estos 5 minutos quería aprovechar para lanzar quizás 2 o 3 mensajes principales y el primero es recalcar o subrayar la magnitud del reto, ¿no? Hablamos de transición energética, hablamos de, si queréis, de descarbonización urbana y bueno, esta mañana se han dado muchos datos. Estamos en un contexto primero de fuerte urbanización del mundo. El 70% a día de hoy, el 70% de la energía que se consume en el ámbito urbano. Esta cifra o este porcentaje va a más y por tanto estamos hablando de un reto que tiene que no solamente renovar o cambiar, digamos, el motor económico, el motor del crecimiento económico, del crecimiento social durante los últimos 2 siglos, primero el carbón, luego el petróleo y sus derivados, a fuentes de energía alternativas, a fuentes de energía no basadas en los combustibles fósiles. Y esto tiene unas implicaciones sociales, económicas muy fuertes y evidentes que han ido saliendo además durante todas las sesiones de la mañana. Estas implicaciones
hacen que ya vayamos, de algunos años para aquí, hayamos ido aterrizando incluso en un marco regulatorio que va dándonos pistas de por dónde podemos actuar o cuáles son los métodos y las maneras más adecuadas de actuar, tanto al sector privado, a las empresas, pero también a las ciudades y a las administraciones locales, que tienen un papel muy relevante, muy fuerte en esta transición de las ciudades. En concreto en Euskadi, como sabéis, la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética, la Ley 1/2024 de Transición Energética, ya marcan objetivos, marcan acciones y, digamos, marcan un recorrido para empresas, como os decía, a empresas y administraciones, para conseguir los objetivos de neutralidad climática, de reducción de emisiones, de eficiencia energética, que son deseables en un corto plazo. Este reto tiene diferentes facetas o diferentes aspectos. Por un lado, y hemos visto la relación entre crecimiento económico y transición energética, el primer reto es desacoplar esa curva que va aparejada de riqueza, bienestar y consumo energético. A más riqueza, más bienestar, mayor consumo energético. Desacoplar estas curvas, hacer crecer o lograr crecer reduciendo el consumo energético, es el primer gran reto. El segundo gran reto sería desvincularnos de la dependencia de fuentes no renovables, que es muy fácil de entender. El tercer gran reto es renovar todas las infraestructuras obsoletas, y por infraestructuras hablo en un sentido amplio y me refiero a nuestras viviendas, por un ejemplo de algo que normalmente no entendemos como infraestructuras. Y si me permitís la analogía, todo el mundo hace mucho tiempo que ha cambiado sus bombillas por luces eficientes, por LED, pero mucha gente seguimos viviendo en bombillas de filamentos. Si hacemos la analogía sencilla, nuestra casa es una casa, en la mayoría de los casos, o en una multitud de casos, es una casa poco eficiente energéticamente. Esto también es infraestructura energética en un sentido amplio. Y también compete a los diferentes actores públicos y privados trabajar juntos para que este cambio se dé. Obsolescencia de las infraestructuras en un sentido amplio. Y luego, en cuarto lugar, y no menos importante, y se ha hablado también esta mañana de los temas de equidad, la desigualdad. La desigualdad en esta transición, buscar que la transición energética, es una frase muy manida, ¿no?, pero que no deje nadie atrás, también es otro de los grandes retos que administraciones públicas, ciudadanía, pues tenemos. Decías, José Ignacio, que soluciones tecnológicas tenemos unas cuantas. Hay una gran panoplia de tecnologías que podemos usar, y yo casi me voy a centrar, por no alargarme mucho, en 4 familias o 4 grandes retos o tecnologías que pueden ayudarnos a cumplir estos retos. Uno, el aumento de eficiencia energética y las tecnologías de la rehabilitación. Hablamos de las viviendas. Bueno, pues hay una gran parte del consumo energético en el ámbito urbano que está en nuestro parque edificado. Todas las tecnologías de reducción de la demanda, de abastecimiento renovable en este ámbito, no solamente residencial, aunque el 75-80% de los edificios de nuestras ciudades son residenciales, un 15 al 20 son edificios terciarios o de uso público, y solamente del 2 al 5 son edificios públicos pertenecientes a las diferentes administraciones. Lógicamente las administraciones, entraremos luego en esto, tienen un papel ejemplarizante, pero realmente esta es una labor de concertación que hay que hacer entre todos. Decía, primera familia de tecnologías, eficiencia energética y rehabilitación. Segundo, transporte sostenible. Y se ha hablado esta mañana también en una mesa del transporte. No se trata únicamente de electrificar, de desplegar vehículos sostenibles, infraestructura de recarga, que también, pero también hay que hacer un trabajo muy fuerte. Un minuto te queda. Multimodalidad, sí. Uno, te queda. Un minuto. Multimodalidad por un lado, y por otro lado, el trabajo en el espacio público. Cómo nos movemos en la ciudad tiene una relación muy directa y muy fuerte con el espacio público. La tercera sería el despliegue de energías renovables de una manera amplia y descentralizada. Yo creo que mis compañeros van a hablar de esto seguramente con mucha más amplitud que yo, así que lo dejo aquí. Y la última y la cuarta, y me sirve para enlazar con un tema que intentaré tocar en mi segunda intervención, es la gestión inteligente de todos esos activos de generación, distribución y consumo de energía, en el sentido amplio que decía antes, ¿no? Esa gestión inteligente apoyada por tecnologías de información y comunicación es un elemento clave que va ganando importancia según avanzamos en el desarrollo de esas tecnologías y que nos va a permitir grandes mejoras y grandes avances en el futuro. Y aquí lo dejo. Bien, muchas gracias, Francisco.
Pues damos paso a Ignacio Zubía, es el responsable de desarrollo de negocio en Edinor. Edinor es una empresa vasca que además en los últimos años ha desarrollado, voy a decirlo así, su propio modelo de comunidades energéticas que ha sido implantado no solo a nivel de Euskadi, sino a nivel estatal con cierto éxito. Seguramente una de vuestras comunidades más famosas es la que está aquí, precisamente en Sabamés. O sea, que estás en tu casa hablándonos de comunidades energéticas. Bueno, yo soy de La Real, entonces no sé si... Ya empezamos. Ya le he liado. Ya le he liado. Pero sí, Amigo en casa. Bueno, arratsaldeon guztioi. Bienvenido en cualquier caso. Tranquilo, Ignacio, que estás acompañado en la mesa. Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y también agradecer la posibilidad de poder participar en esta jornada. Y cogiendo lo que comentabas, Francisco, del reto que tenemos, ¿no? Pues es comentar un poco cómo desde Edinor hemos intentado desarrollar una herramienta estos últimos años para aportar nuestra pata, nuestro granito, para intentar abarcar y abordar este reto que tenemos, que sin duda es mayúsculo, ¿no? Y como comentabas, al final, nuestra aportación está siendo en un modelo de comunidad energética que hemos desarrollado. Nosotros, Edinor, somos una filial del grupo Petronor Repsol, que nacimos en 2020 con el objetivo de desarrollar nuevos modelos de negocio asociados a la descarbonización urbana, la transición energética a escala urbana y ciudadana. Y desde entonces pues hemos venido desarrollando un modelo de comunidad energética que luego seguro que Rafa puede explicar mucho más en detalle lo que son las comunidades energéticas, pero al final las comunidades energéticas, para los que no las conozcáis, son una nueva figura que surge o que la están impulsando desde la Unión Europea, donde lo que se busca es fomentar la participación ciudadana en la transición energética. Y para ello pues, se definen como entidades jurídicas que aglutinan pues, pequeños comercios, familias, pymes en torno a una fuente de generación renovable, y estos socios son los que generan, los que consumen, los que comercializan o los que almacenan esta energía. Aquí, sobre todo en el País Vasco, nos encontramos con una problemática particular para el desarrollo de este tipo de proyectos, que es, pues, en comparación con Alemania, donde más del 50% de las viviendas son unifamiliares, aquí, como comentabas, en el País Vasco, solo el 20% de las viviendas tienen su propia cubierta, ¿no? Entonces, para solucionar ese problema, se definió una figura que es el autoconsumo colectivo, que define que ya no es necesario que las instalaciones fotovoltaicas estén en nuestra cubierta, en nuestra vivienda, sino que si tenemos en un radio de actuación de 2 kilómetros una instalación fotovoltaica, nos podemos conectar de manera virtual vía autoconsumo colectivo. Por lo tanto, teníamos la figura jurídica, que son las comunidades energéticas, y la regulación, que es el autoconsumo colectivo. Nosotros en Edinor lo que venimos desarrollando en los últimos años es un modelo integral de comunidad energética que ponemos a disposición de los ayuntamientos o de aquella entidad que quiere fomentar un proyecto de este tipo, para que se pueda desarrollar pues, tanto desde el punto de vista jurídico, energético e incluso administrativo, ¿no? Al final lo que se busca es pues, que una familia que vive en un piso o un comercio, una panadería que no tiene su propia cubierta, entre en la comunidad, que se constituye como una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros lo solemos equiparar a clubs, es un club energético donde yo entro, paso a reservar 1 o 2 placas fotovoltaicas y la energía que generan directamente se me descuenta de la factura eléctrica, ¿no? Gracias a ello solemos poner en mayúsculas la palabra accesibilidad, no solo desde el punto de vista de infraestructura, porque ya no hace falta contar con ella, sino tener acceso a la misma, sino también desde el punto de vista económico, porque al final los modelos que estamos fomentando no requieren de una inversión inicial por parte del ciudadano, sino se apalancan bien en las ayudas públicas o en una financiación del 100% del coste del proyecto, en principio un acuerdo con CaixaBank. Esto lo que facilita es que cualquier familia o comercio pues, pueda participar en la transición energética sin tener que hacer una primera inversión. Todo ello, ¿qué es lo que buscamos, ¿no? Pues lo que comentábamos y como comentabas previamente, es el hecho de intentar lograr que un mayor número de consumidores sean más sostenibles y más eficientes en su uso energético, ¿no? Ya sea porque son capaces de generar su energía por el autoconsumo colectivo o ya sea porque al final estas comunidades energéticas se están definiendo como también un actor más en lo que es el sector eléctrico, que fomentan la eficiencia energética desde el punto de vista de asesoramiento energético que la comunidad le puede dar a sus asociados, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona que forme parte de una comunidad pues, tendrá el asesoramiento desde el punto de vista de, primero, intentar lograr un máximo aprovechamiento de la energía fotovoltaica, pues se le dan consejos para aprovechar al máximo la energía, cuándo consumirla, cuándo, en este caso, incluso almacenarla, ya tenemos los primeros proyectos con almacenamiento, o cuándo consumir la energía de la red, y por otro lado, pues acceder todos los años a las mejores tarifas eléctricas y también una eficiencia en la potencia contratada, en aras pues, de conseguir ese servicio integral, no solo al ayuntamiento para fomentar este proyecto y por el acceso de su ciudadanía, sino también a nivel usuario final, que al final
es lo que buscamos, ¿no? Que esta ciudadanía pues, poco a poco pueda ser un agente más activo y participe en la transición energética. Y ya por acabar y mencionar los proyectos que tenemos aquí en Vizcaya, efectivamente quizá no sé si es el más relevante, pero uno muy importante es aquí, en la cubierta de San Mamés, donde el Athletic cedió la cubierta a la Tech Athletic, que se constituyó pues, con los vecinos del entorno, y hay más de 150 familias, pisos y comercios del entorno que están conectados virtualmente a la instalación fotovoltaica que está aquí en el estadio y que gracias a ello pues, están participando en la transición energética, ¿no? El siguiente proyecto, un proyecto muy relevante aquí en Vizcaya, es en Baracaldo. Sí, me quedan. En Baracaldo, donde todas las instalaciones ya están activas y generando energía. Y por último, los proyectos de Ciervena, Musquiz y también Guernica en un colegio como San Fidel. Porque ya no solo son los ayuntamientos los que ponen a disposición de la ciudadanía sus cubiertas, sino que también hay otras entidades como puede ser el Atleti o colegios como el Centro de Formación Somorrostro o la Icastola San Fidel, donde ven que sus cubiertas son un activo que pueden poner a disposición del entorno. Muy bien, pues muchas gracias, Ignacio. Pues vamos a dar la palabra a Rafa Larreina, que para mí ha sido una satisfacción volver a encontrarle. Le conoceréis muchos, como has dicho, de tus vidas anteriores. Mi otra vida. Pero hemos tenido la suerte de que ahora ha aparecido en el sector energético y ha aparecido con un papel muy activo como presidente de la Red de Comunidades Energéticas, una cooperativa de la que es presidente y de la que nos va a contar cuál es su actividad y su contribución a esta sostenibilidad. Bueno, la Red de Comunidades Energéticas, Sociedad Cooperativa, es una cooperativa de consumidores de energía limpia sin ánimo de lucro, que en un determinado momento ve que la forma más eficaz de conseguir energía limpia y las mejores condiciones económicas es a través de las comunidades energéticas. Las comunidades energéticas, como se ha señalado, surgen de una directiva de la Unión Europea que ahora en diciembre va a ser 5 años que se aprobó. Y son posibles gracias al decreto del autoconsumo, que va a hacer 4 años que se aprobó en diciembre también, ¿no? En definitiva, ¿de qué se trata? Pues la directiva lo que viene a decir es que la gente tiene derecho a juntarse para generar su propia electricidad, consumir su propia electricidad, sin que nadie le ponga ni pegas, ni trabas, ni cargas desproporcionadas, ¿no? Y esa es la filosofía de las comunidades energéticas, ¿no? Y la filosofía, sobre todo, es de esa base social, que emerge y que tiene una finalidad social. La directiva también insiste mucho en la finalidad social de las comunidades energéticas, o sea, que no se quede solo en producir y generar electricidad y consumir, sino que tenga también una función social, ¿no? Y ese es un tema importante. Y también insiste la directiva de la Unión Europea que es deseable que los entes locales formen parte también de las comunidades energéticas. Entonces, nuestra cooperativa surge con mucha fuerza en Navarra y en Álava, sobre todo en Álava, porque la directiva de la Unión Europea conecta con algo tradicional en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra, que son los concejos y el ausolán, el trabajo comunitario, ¿no? Y precisamente donde se inician las primeras comunidades energéticas, la primera de la Comunidad Autónoma Vasca es la de la Sierra, que lleva 3 años, un pequeño concejo de Álava, llevan ya 3 años autoconsumiendo. En Navarra la Esparce Galá lleva 4 años autoconsumiendo ya, y son esos pequeños concejos que se reúnen los vecinos y dicen, bueno, vamos, ¿qué hacemos para generar nuestra propia electricidad, consumir nuestra propia electricidad, ¿no? De ahí surge, luego saltan al ámbito urbano, como veremos a continuación, ¿no? Yo suelo decir que el ADN de las comunidades energéticas se puede resumir en 3 conceptos, o en 3 aspectos, ¿no? Se trata de rescatar la electricidad y ponerla en manos de la gente, se trata de ahorrar en las facturas, que es un tema también importante, y se trata de cuidar el planeta, pues estamos hablando de energía limpia, ¿no? Y esa es la filosofía de fondo de las comunidades energéticas, ¿no? Pero va también más allá, ¿no? Yo, uno de los temas que suelo insistir, ahora el título de la mesa redonda es la autosuficiencia, ¿no? Yo creo que las comunidades energéticas aportan más que a la autosuficiencia a la autoconsciencia energética. Es decir, precisamente lo que aportan es que la gente le hace consciente de lo que es gestionar su propia electricidad, consumir su propia electricidad, y le hace ser más eficiente. Y le hace hacer además un agente activo, ¿no? En el mercado eléctrico también, ¿no? Que es el nuevo papel que tienen las comunidades energéticas, ¿no? Y ese es un aspecto que para nosotros es importante, ¿no? Se trata también de esa filosofía del kilómetro cero, ¿no? Muchas veces hablamos de kilómetro cero en los ámbitos agroalimentarios, ¿no? Bueno, pues esto es en el kilovatio de kilómetro cero, ¿no? Es decir, y es contribuir también a un tema importante, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen todos los sistemas eléctricos en Europa y en todas partes son las pérdidas en el transporte, ¿no?
Es decir, el último dato no lo sé, pero hace no mucho las pérdidas del transporte en el Estado español eran del 20%, y que equivale a la producción de una de las centrales nucleares. O sea, teóricamente, muy teóricamente, si no hubiese pérdidas en el transporte, sobraría una de esas centrales, ¿no? Bueno, pues el kilómetro cero es hacer frente a esa eficiencia energética, ¿no? Y también contribuir a hacer eficientes a cada una de esas personas consumidoras, ¿no? Al final es promocionar esa nueva figura que se ha llamado el proconsumidor, ¿no? De productor y consumidor de energía, ¿no? Y le hace ser más eficiente porque al ser consciente de que él es dueño de sus kilovatios, que gestiona sus propios kilovatios, hace que sea también mucho más eficiente a la hora de gestionar su propio consumo de electricidad y se produce una importante disminución también en el autoconsumo, en el consumo general en cada una de esas familias, ¿no? Decía que ha pasado del ámbito rural al ámbito urbano, ¿no? En el ámbito urbano se está empezando a desarrollar también con fuerza. Yo diría que otro de los aspectos que suelo subrayar es que las comunidades energéticas demuestran que con cosas pequeñas se pueden hacer cosas grandes. Si ahora mismo, por ejemplo, en Álava, las comunidades energéticas que están ya autoconsumiendo, las que van a estar autoconsumiendo antes del próximo verano, en conjunto van a generar 4 megavatios de potencia, que equivale a uno de esos grandes huertos solares, a partir de pequeñas instalaciones de máximo de 100 kilovatios pico de generación, sin ocupar campos de cultivo, sin ocupar terrenos de otros usos, ¿no? Y ese es un tema importante. Se van a hacer cosas importantes desde el punto de vista medioambiental. Se van a dejar de emitir miles de toneladas de CO2 a la atmósfera, ¿no? Y contribuyen a ese aspecto también social, ¿no? Y un aspecto social de complementariedad. Por ejemplo, una de las que están ya en marcha autoconsumiendo en Vitoria-Gasteiz, pues agrupa una manzana de pisos, una serie de comercios y un colegio. Y ahí se produce una complementariedad importante también desde el punto de vista de la eficiencia. Los colegios funcionan de lunes a viernes. Las familias consumen más de viernes a domingo. Los colegios no funcionan en verano. Las familias consumen más en verano, ¿no? Ahí se produce una eficiencia, ¿no? Y luego, y con esto acabo ya, el tema social, ¿no? Surgen también esas iniciativas sociales. Por ejemplo, una de las comunidades energéticas de Vitoria pues, se ha puesto en contacto con el grupo de Cáritas de la parroquia de la zona para que le diga a las personas que están en situación de pobreza energética. Y ha hecho una especie de decir, bueno, nosotros en nuestros gastos comunes vamos a ahorrar 1 céntimo menos por kilovatio y le vamos a aportar una especie de bono social propio para esas personas que están en dificultades. Y en otra de las comunidades energéticas de Vitoria, que también está en autoconsumo, bueno, pues a la hora de hacer la inversión inicial, pues hay un grupo de gente joven que dice, yo ahora mismo no dispongo de 1.500 euros para aportarlos, ¿no? Bueno, pues hicieron un sistema de microcréditos interno a la propia comunidad, pues para abordar el pago de esas personas que luego lo van recuperando a través del pago en el kilovatio usado en la instalación, ¿no? Yo creo que esa es la gran aportación de las comunidades energéticas, ¿no? Avanzar en la autoconsciencia energética y avanzar también en ese hacer protagonista a la gente del mercado energético y de su propio consumo de energía, y se trata también de cuidar el planeta. Muchas gracias, Rafa. Pues cerramos la ronda con Eduardo Lobato, que es el delegado comercial de Iberdrola en el País Vasco. No voy a presentar a Iberdrola en Bilbao, o sea que, Eduardo... Bueno, gracias por invitarnos a la comercializadora tradicional, ¿no? Voy a ver, porque según iban contando cosas, me sentí identificado con muchas cosas, pues de monitorización, de comunidades energéticas, a ver cómo llevo yo de solo vender energía, de repente Iberdrola es mucho más que eso, está metido, ¿no? Dejarme un minuto simplemente de contexto, sobre todo para centrar mis ideas, ¿no? Al final nosotros venimos de la transición energética, eso parte de una descarbonización de la generación, llevamos 20 años con centrales hidráulicas, bueno, con el tema renovable, hemos creado centrales hidráulicas de bombeo que no dejan de ser gigabaterías, que subimos el agua para luego lanzarlo. En fin, nadie puede dudar del tema de la descarbonización de la generación, ¿no? Pero luego hay una parte muy importante que es la electrificación de la demanda, que es donde salen todos nuestros nuevos productos, entre comillas, ¿no? Y hay un tercer punto que es el tema de las redes. Necesitamos una red que pueda compensar toda la parte de la generación renovable con toda la parte del consumo, de la eficiencia, etc. En la parte de la electrificación de la demanda, lo principal aquí para descarbonizar, para menos CO2 y más, es centrarse en los sectores donde más se consume, ¿no?
y aquí es donde entra el sector transportes, es básico, y toda la parte de la eficiencia también en la generación, en el kilómetro cero, en el autoconsumo, en las comunidades solares, etcétera, ¿no? Y luego toda la parte que decías tú también, Francisco, de las rehabilitaciones, aerotermias, bombas de calor, etcétera, 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 ¿no? Y ahí es básicamente en en 3 apartados principales donde nosotros nos estamos moviendo en este momento. Compatibilizados luego con una parte digital de tecnología, de control de tu consumo, de control de tus electrodomésticos, de control de tu recarga del coche, de control de las placas solares que tienes para cuando cargas el coche, o de control de buscar una tarifa que sea más barata en las horas que más consumes, etcétera, ¿no? Si voy a la parte de los productos, a la parte de la electrificación, en la parte de comunidades solares, nuestros objetivos son exactamente los mismos que los de Rafa, que los de Ignacio. Al final es llevar el autoconsumo hasta el último sitio. Como bien dice Ignacio, hay un 20% de las viviendas que tienen un techo y que se pueden poner sus placas solares, pero el 80% de la gente vive en altura. Entonces, nosotros hacemos eso mismo, lo llevamos desde otra aproximación, ¿no? Nosotros también tenemos comunidades energéticas locales, tenemos un pueblo en Extremadura, donde hemos montado placas en todo el pueblo se ha involucrado, todos los edificios municipales, todos los vecinos, pero nosotros lo que estamos haciendo en este momento es buscamos edificios de gente donde realmente su tejado puede producir mucho más de lo que ellos son capaces de consumir, y entonces socializamos, digamos, de alguna manera la energía sobrante. A ellos les alquilamos el tejado, les damos el 20% de la energía, y el resto a 2 kilómetros a la redonda, a toda persona que vive en altura, que no tiene la suerte de poderse poner una placa, pues le hacemos autoconsumidor de ahí, haciendo Iberdrola, pues digamos, toda la inversión, ¿no? Eso es lo que llamamos comunidades solares Iberdrola, ¿no? Es otra aproximación, es igual de válida. Nosotros la vemos de alguna manera más simple para el cliente, porque no tiene que formarse una comunidad energética, no tiene que, digamos, tener una comunidad de propietarios más, una junta de vecinos, seguro que está muy atado y cada vez es más cómodo, pero nosotros hemos visto esta parte de nuestra inversión, la hemos visto más accesible. Y luego en la parte del transporte, para nosotros es clave, no es cuestión de poner puntos de recarga, que también, pero es cuestión de llevar el transporte sostenible a todo el mundo que pueda, ¿no? Y nosotros aquí vamos tanto a nivel de transporte urbano, electrificación de cocheras, electrificación del transporte urbano, vamos a nivel del transporte pesado, pues una ruta, tenemos un acuerdo con Distribur para hacer una ruta en Levante en sus camiones, que ellas son capaces de mientras descansan, cargar y demás. Y luego, a nivel de transporte, pues de cualquier persona como nosotros, pues intentamos desplegar, tenemos yo creo que la mayor red de recarga pública ahí en España, hemos llegado a un acuerdo con BP para montar una joint venture donde se va a invertir 1.000 millones de euros, porque o tenemos una red de recarga pública, o la gente esta mañana que está por aquí hablaba con alguien que decía, yo todavía no, porque, bueno, pues todavía hay gente que quizás por sus hábitos de utilización del transporte, pues quizás no se siente cómodo, no parece que puede hacerlo, pero hay mucha gente que tiene otro tipo de hábitos. Yo les decía, yo hago 200 kilómetros de media al día, yo ahorro, ni lo sé, pero con el coche eléctrico me da perfectamente para cargar en casa, en la oficina, entonces, bueno. Y eso es un poco los productos que más estamos desarrollando, con toda la parte de la digitalización que es importante. Bueno, me olvido, perdón, es que si no me han dicho, joder, pues nombra también... Pues te quedan 4. Me quedan 4 minutos, ¿no? También en la electrificación del transporte también estamos ahora atacando mucho a la parte de los grandes yates, los grandes buques en el periodo que están en puerto, ¿no? Ahí contaminan mucho y es muy importante llevar tecnología para que en ese momento puedan estar enchufados a una red de energía renovable, ¿no? Y acababa ya con todo el tema de la digitalización, de darle al cliente el control de todo lo que está produciendo, todo lo que está consumiendo, porque es clave, como decía Rafael, que sean conscientes de lo que consumen, de lo que cuesta, de cómo pueden ahorrar y hacérselo casi como un gaming para que, oye, pues a través de mensajes, de no sé qué, para poder ahorrar entre todos. Muy bien. Pues como andamos ya muy justos,
voy a intentar hacer solo una pregunta para los 4 y hacemos la ronda de vuelta, dado además que el tema en el que yo creo que coincidís prácticamente todos en las comunidades energéticas, te voy a dejar a ti que lo llames comunidad solar, Eduardo también. Os voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el reto, o sea, cuál es la dificultad, si queréis, dónde está la clave para que las comunidades energéticas sean relevantes y aporten esa contribución de energía sostenible a las ciudades en los próximos años, en los objetivos 2030, 2040? Os dejo elegir un reto tecnológico, un reto administrativo, un reto social, un reto de repartos dentro de la comunidad. ¿Dónde veis que va a estar la clave? ¿Dónde estáis sufriendo, vamos a decirlo de otra forma, más los que estáis en comunidades? Si lo tratáis de decir en un minuto, vais a tener un minuto para decir casi una idea. Y hacemos la ronda, empezamos por Eduardo y terminamos aquí con Ignacio. Eduardo, una idea. Bueno, ¿Cuál va a ser la clave para que triunfen? Me sirve para el tema solar, como no lo llamo ni comunidades, ni como me sirve para cualquier otro producto innovador y demás. Yo creo que es importante, aquí es importante las ayudas en tiempo y en forma, porque en muchos casos las ayudas y la regulación. Antes hablábamos de para enchufar un enchufe de aquí a ahí, 7 meses de licencia administrativa de un ayuntamiento. Yo creo que aquí tenemos que estar todos involucrados y necesitamos colaboración público-privada, necesitamos ayudas y necesitamos una regulación que sea ágil, que sea la callada por respuesta y no haya que esperar siempre a que te digan que sí para poder lanzar, pues eso, lo que decimos, un cable de 1 metro y que te paralice una instalación durante 6 meses, ¿no? Rafa. Quizá el principal problema ha salido también esta mañana en algunas de las intervenciones de estas mesas redondas, ¿no? Es decir, los temas administrativos burocráticos, ¿no? Por un lado, yo creo que las instituciones se habla mucho de comunidades energéticas porque es un tema que está de moda y nadie se te va a decir que no. Y de hecho, en muchos ayuntamientos se aprueba por unanimidad siempre el apoyo a las comunidades energéticas, ¿no? Pero luego llega el día a día de verdad y esos apoyos unánimes no se ven. Es decir, hay muchas trabas, muchos retrasos, ¿no? Y el otro tema también que se encuentra en las comunidades es la conexión a la red, ¿no? Y ahí también suele haber problemas con unas distribuidoras más que con otras, ¿no? Es decir, ha habido, por ejemplo, hemos tenido un caso con Endesa Distribución en Aragón, que las placas estaban puestas, han estado 2 años sin poderse conectar, ¿no? Y al final, pues ante la amenaza de denuncia ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores por parte de la Comunidad Energética y por parte del Gobierno de Aragón, pues de la noche a la mañana se ha solucionado, ¿no? Bueno, yo creo que ese es uno de los temas también importantes. Es algo nuevo para las distribuidoras, para los instaladores y para las propias comunidades energéticas, pero es algo que hay que abordar. Hay que darle proximidad y no poner pegas. Y pegas que también hay a veces con algunas comercializadoras, ¿no? Estoy pensando en otro caso de una comunidad energética también de Álava, en que uno de los miembros de la comunidad no ha podido autoconsumir hasta 1 año después del resto, ¿no? Porque su comercializadora no le facilitaba las cosas de pasar al autoconsumo, ¿no? Yo creo que hay que vencer esas resistencias ante lo nuevo, ¿no? Francisco, te dejamos el reto tecnológico allí. Sí, yo por intentar responder a tu pregunta y a la vez salirme un poco del guión, sí que me gustaría, primero, subrayar que las comunidades energéticas son un ejemplo muy bueno de ese enfoque que tenemos que aplicar también al resto de problemas o al resto de retos a los que nos enfrentamos en la descarbonización o en la transición energética urbana. Y precisamente por las cuestiones que apuntaba Rafa en su primera intervención, porque hay ciertos cobeneficios o ciertos aspectos que se salen de lo tecnológico, que entran en lo social, que entran en los temas de liderazgo local y que llevados a otros ámbitos de la transición energética son un ejemplo perfecto de cómo deberíamos operar y qué tipo de cambios tenemos que necesitar. Bajo el liderazgo, yo diría, de las administraciones locales, liderazgo local, políticas avanzadas basadas en datos, toma de decisiones basadas en datos. La digitalización es otro de los elementos que ha permitido el florecimiento de las comunidades energéticas, combinación de tecnologías y un enfoque comunitario y colaborativo. Muy bien. Ignacio, cierras el panel. Cierro, sí. Yo creo que un poco recopilando todo lo que habéis comentado, sin duda una de las cosas fundamentales es una mayor agilidad en estos procedimientos, ya sea desde el punto de vista regulatorio con las distribuidoras, el tema de los coeficientes de reparto que pueden ser más activos desde el punto de vista de regulación, eso es fundamental. Pero es algo que era muy complejo y que poco a poco está mejorando. Antes
hablamos de cómo los primeros proyectos de autoconsumo con Iberdrola han pasado de tardar 6 meses en la activación, donde ya están en torno a los 2 meses, que empiezan a ser unos periodos mucho más acotados, ¿no? Desde el punto de vista de ayuntamientos, los ayuntamientos ya están viendo las bondades de este modelo y tienen todo el apoyo jurídico para poder hacer esas cesiones a las comunidades energéticas. Al final son las que tienen las mayores superficies en entornos urbanos para poder hacer esas instalaciones de autoconsumo colectivo, y probablemente lo más complicado, pero llegará, es la capacidad de permeabilizar esas iniciativas de autoconsumo colectivo, ¿no? Que estos primeros pilotos se consoliden, den credibilidad. Pues nosotros solemos ver que al vecino que tienes un rato para contárselo, lo entiende, normalmente se apunta. En un porcentaje muy alto se apunta, ¿no? Pero tener esa capacidad de permeabilizar y que llegue a la mayor parte de la población, pues es complejo. Entonces este camino lo tenemos que ir recorriendo, sobre todo con el ejemplo de los primeros proyectos piloto. Muy bien, pues muchas gracias por sintetizar el mensaje final. Gracias por vuestras aportaciones. A seguir haciendo energía sostenible en las ciudades. Muchas gracias. Gracias a ti.